En 1945, el mundo cambió para siempre. Las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki demostraron que el poder aéreo podía decidir el destino de la humanidad. El final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo paz, pero también la determinación de las potencias de expandir su capacidad de bombardeo de largo alcance. Estados Unidos participó tanto en bombardeos en el frente europeo como en el Pacífico. Este último resultó ser muy tedioso y problemático. ¿El problema? El vasto océano Pacífico y la falta de alcance de sus bombarderos. Y un problema aún mayor, la Unión Soviética y la ideología del comunismo emergieron de la guerra como una superpotencia rival. La Guerra Fría comenzaba. Durante los primeros años, el superbombardero Convair B-36 Peacemaker cumplió ese rol, pero el B-36 era en esencia una aeronave que debería haber participado en la Segunda Guerra Mundial, pero cuyo desarrollo se vio demorado y no llegó a formar parte del conflicto. Aunque imponente con sus 10 motores y alcance intercontinental, era anticuado para el nuevo escenario del combate aéreo. Los aviones a pistón no eran rivales para los nuevos cazas a reacción que empezaban a rugir en los cielos. Estados Unidos necesitaba algo nuevo. En 1946 se emitió un requerimiento para un bombardero con gran alcance, alta carga de bombas y velocidad significativamente mayor. Varias empresas presentaron propuestas, entre ellas Convair y Boeing. El recién fundado Comando Aéreo Estratégico, o SAC por sus siglas en inglés, mostró especial interés en el proyecto, pues ellos eran el pilar central de la defensa estadounidense y así lo sería durante toda la Guerra Fría. El primer concepto que presentó Boeing no se parecía en nada al que terminaría siendo el protagonista de esta historia. Su modelo 462 era un bombardero de alas rectas y 6 motores turbohélice, pero la tecnología avanzaba rápidamente y las hélices ya no eran una opción. En 1948, los ingenieros tomaron una decisión audaz: reemplazar los motores turbohélice por motores a reacción, adoptar alas en flecha, con el fin de diseñar un avión enorme, pero aerodinámicamente eficiente. El rotundo éxito de su recién creado B-47 Stratojet demostró que ese era el camino a seguir. El resultado fue revolucionario: 8 motores en pares bajo las alas y capacidad de reabastecimiento en vuelo. Un avión pensado no solo para volar, sino para cruzar océanos y volver sin aterrizar. En los planos recibió el nombre Modelo 464-67. Su designación oficial, XB-52 Stratofortress, pero no fueron los únicos que presentaron un modelo similar. En 1950, Convair, en un esfuerzo por mantener el Peacemaker en el escenario, presentó el YB-60. Era básicamente una conversión a reacción de su bombardero B-36. Convair tomó el fuselaje, estructura y alas gruesas del B-36 y simplemente le añadió alas en flecha y 8 reactores. De hecho, el YB-60 compartía el 72% de sus partes en común con su antepasado. Esto abarataba el desarrollo, pero arrastraba un problema grave. Era un diseño heredado, pesado, poco aerodinámico y con poco margen para futuras mejoras. El primer prototipo de Boeing, el XB-52, resultó dañado durante pruebas en tierra. Por ese percance, el 15 de abril de 1952, el segundo prototipo, el YB-52, realizó el primer vuelo. El legendario piloto de pruebas, Tex Johnston, estaba a los mandos. Tras 2 horas y 21 minutos de vuelo, la aeronave aterrizó sin problemas en la base aérea de Larson. 3 días después, el YB-60 de Convair realizó su primer vuelo, pero al poco tiempo, la decisión de la USAF fue clara. En 1953, el programa de pruebas del Convair YB-60 fue cancelado. La USAF optó por quedarse con el avión de Boeing.
Durante los próximos 2 años, Boeing y la USAF probaron y perfeccionaron el avión. El desarrollo completo incluyó un total de 670 días de pruebas en el túnel de viento. Bien a la vieja escuela, nada de computadoras. Uno de los cambios más notorios fue la disposición de la cabina. En lugar de una cabina en tándem, donde el piloto iba adelante y el copiloto atrás en una gran cúpula, al igual que el B-47, se optó por una clásica cabina donde el piloto y el copiloto iban sentados uno al lado del otro. De esta forma, en 1955 entró en servicio con la USAF y el SAC el B-52 variante A. Era la primera variante de producción, aunque solo se utilizó para pruebas. La primera versión operacional fue el B-52B, que se estuvo desarrollando en paralelo a sus predecesores. De esta forma, los B-52 empezaron a reemplazar uno a uno a los anticuados e imponentes B-36. Sin embargo, el B-52 no tenía nada que envidiarle. Tenía una longitud de 48,6 metros, 56,4 metros de punta a punta de ala y una altura de 14,7 metros. Su gran estabilizador vertical era una característica muy dominante. La planta motriz consistía de 8 motores turbojet Pratt & Whitney J57, montados por pares en 4 pilones debajo de las alas. Cada uno producía 10.500 libras de empuje, por lo que un empuje combinado de 84.000 libras. Se trataba de la primera generación de motores a reacción, nada que ver a los grandes turbofanes de alto índice de derivación que llegarían muchos años después. Estos pequeños motores eran ruidosos y consumían mucho combustible. Tampoco eran los más fiables, pero al haber 8, la redundancia estaba más que asegurada. Una cualidad común en este tipo de motores, incluidos los del B-52, era su sistema de inyección de agua. Al introducir una mezcla de agua y etanol directamente al compresor, los motores podían producir mayor empuje, hasta un 15% más, sin sobrecalentarse. De ahí las famosas imágenes de los B-52 escupiendo humo en el despegue. Definitivamente no era amigable para el medio ambiente, pero era la única forma de exprimir la mayor potencia en estos viejos motores. Los primeros B-52 requerían de una tripulación de 6 personas, piloto, copiloto y oficial de guerra electrónica, que iban en la cubierta superior. Debajo de ellos, en la cubierta inferior, se encontraba el bombardero y el navegante, y en una pequeña estación aislada en la parte trasera estaba el artillero de cola, que cuidaba la retaguardia con ametralladoras. A lo largo del fuselaje, y la mayor parte de las grandes alas en flecha, estaban los tanques de combustible que le daban un gran alcance, que podía ser extendido casi indefinidamente gracias a la capacidad de repostar en vuelo. La bahía de bombas, situada en la parte central del fuselaje, podía almacenar hasta 19.500 kilos de todo tipo de bombas. El techo de vuelo del B-52 estaba listado como 50.000 pies, pero en la práctica solía volar a una altitud máxima de entre 43.000 y 45.000 pies, o más de 13.700 metros, al borde de la estratosfera. A comparación de los grandes bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, era una gran diferencia, y lo hacía superando velocidades de 850 km por hora. El tren de aterrizaje era del tipo bicicleta o tándem. Era y sigue siendo una configuración de tren de aterrizaje poco usual, usada en aeronaves con fuselajes estrechos y grandes alas, igual que los planeadores e incluso el Lockheed U-2. Al igual que este último, había 2 pequeñas ruedas cerca de las punteras de las alas. Cumplían el propósito de evitar que las alas y los motores externos golpearan la pista en el despegue y aterrizaje. Una característica notable del tren principal era que podía rotar hasta 20 grados con respecto al fuselaje del avión. Esto hacía que la aeronave pudiera aterrizar con la nariz apuntando al viento,
pero teniendo el tren principal alineado con la pista. Para cuidar la vida útil de los frenos, un paracaídas de frenado podía desplegarse en el aterrizaje. El B-52 no tardó en demostrar de lo que estaba hecho. A lo largo de 1956, el bombardero realizó una serie de pruebas y ejercicios que batieron récords y sentaron nuevos precedentes. El 21 de mayo, un B-52 lanzó por primera vez una bomba termonuclear o bomba de hidrógeno sobre el atolón Bikini. Los días 24 y 25 de noviembre, 8 B-52 realizaron un circuito de 25.000 kilómetros en 31 horas y media sin aterrizar. Obviamente tuvieron que repostar en vuelo, pero no dejaba de ser impresionante. A principios de 1957, durante la operación Power Flight, 3 B-52 le dieron la vuelta al mundo sin escalas, recorriendo más de 39.000 kilómetros en 45 horas y 19 minutos. En estos años, también le siguieron un sinfín de récords de velocidad. Sin embargo, este frenesí de proezas no era con la intención de asombrar al público. La misión del B-52 era clara: disuasión nuclear. Decenas de B-52 permanecían en alerta permanente, listos para despegar en minutos. En 1958, el Comando Aéreo Estratégico, o SAC por sus siglas en inglés, los llevó a otro nivel. La operación Chrome Dome consistía en tener 12 B-52 totalmente armados con bombas termonucleares en el aire las 24 horas del día y los 365 días del año. Estos B-52 patrullaban el Círculo Polar Ártico y el Mar Mediterráneo, listos para poner rumbo a objetivos en la Unión Soviética en el caso del estallido de la Tercera Guerra Mundial. Era la doctrina de la destrucción mutua asegurada. El B-52 no era solo un bombardero, era un mensaje: si atacas, no tardaremos en responder. El B-52, al igual que casi todos los aviones del mundo, tuvo variantes y modificaciones. No entraremos en mucho detalle sobre las diferencias de cada versión porque son un montón. Ya mencionamos la variante A y B. Después le siguió el B-52C y B-52D, que tenían mayor alcance y capacidad de bombas. El B-52G desplazó al artillero de cola a la parte delantera, junto con el resto de la tripulación. También se eliminaron los alerones tradicionales. En su lugar, los spoilers se encargaban del rolido. Uno de los cambios más visibles fue que el gran estabilizador vertical fue recortado 2,4 metros. El radomo de nariz fue modificado y el sistema de inyección de agua recibió mayor capacidad. Entre medio hubo modificaciones particulares. La más importante a mi parecer fue la designada November Bravo 52 Alpha. Desde 1959, este B-52, apodado The High and Mighty One, cumplió el rol de transportar y lanzar al North American X-15, el avión tripulado más rápido de la historia. Un vuelo promedio consistía en ascender hasta 45.000 pies con el X-15 montado en pilones debajo del ala derecha, cerca del fuselaje. Una vez soltado, el cohete del X-15 entraba en acción y propulsaba la aeronave hasta el borde del espacio a velocidades hipersónicas. Este B-52 transportó al X-15 en 93 de los 199 vuelos del programa. Y por último, en 1961 entró en servicio la última variante hasta la fecha, el B-52H.
Su modificación más importante fue la adopción de una nueva planta motriz. Los turbojets Pratt & Whitney J57 fueron reemplazados por los turbofanes Pratt & Whitney TF33. Eran más fiables y consumían menos combustible. Además, no requerían del sistema de inyección de agua, por lo que los despegues ya no eran tan humeantes. La aviónica fue modernizada, se instaló un nuevo sistema de disparo y las ametralladoras de cola se reemplazaron por el famoso cañón de 20 mm M61 Vulcan. Además, se le instaló un sistema de chafas o señuelos de misiles. La capacidad de carga aumentó considerablemente a 31.500 kilos. Junto con el resto del armamento, el combustible y el propio avión, el peso máximo de despegue eran unos impresionantes 220.000 kilos. Todo ese peso era capaz de volar más de 7.650 millas náuticas o 14.100 kilómetros, extendiéndose casi indefinidamente con reabastecimiento en vuelo. En 1962 salió de la fábrica el último ejemplar del B-52, el número 744. En 1963, el Mando Aéreo Estratégico alcanzó la máxima fuerza en cuanto a números de bombarderos refiere. Concretamente, estaban operativos 650 aviones B-52 repartidos en 42 escuadrones y 38 bases aéreas. El B-52 se convirtió en el principal pilar del Comando Aéreo Estratégico, el encargado absoluto de la seguridad de la nación. En 1965, el B-52 dejó de ser solo un elemento de disuasión nuclear, entró en combate real. Vietnam. Las misiones Arc Light marcaron el inicio de los bombardeos masivos sobre posiciones del Viet Cong. Se sometió a algunos B-52D a modificaciones Big Belly para incrementar la capacidad de bombas para realizar bombardeo en alfombra. Mientras la carga externa continuó siendo de 24 bombas de 340 kilos, la capacidad interna fue incrementada de 27 a 84 bombas de 226 kilos. La modificación Big Belly proporcionaba suficiente capacidad para un total de 27.200 kilos en 108 bombas. Las primeras misiones partían desde Guam y era necesario un reabastecimiento en vuelo por aviones KC-135. Cada misión duraba de 10 a 12 horas. En 1967 se habilitó un aeródromo en Tailandia y el tiempo de cada misión se recortó a unas 3 horas. Entre 1965 y 1968, en la operación Rolling Thunder, los B-52 realizaron más de 2.000 incursiones y lanzaron más de 680.000 toneladas de bombas. Para 1972, el conflicto en Vietnam estaba en pleno apogeo y las negociaciones de paz estaban lejos de ser concretas, por lo que se ordenó una escalada en la ola de bombardeos. Así surgió la operación Linebacker 2. Durante 12 días, entre el 18 de diciembre y 29 de diciembre de 1972, los B-52 realizaron 729 incursiones, lanzando más de 15.000 toneladas de bombas sobre Hanoi, Haiphong y otros objetivos. Fue la mayor campaña de bombardeo desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los B-52 tenían que lidiar con defensas antiaéreas, misiles tierra-aire y cazas MiG-21. El costo fue alto. En toda la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam se perdieron 31 B-52, la mitad de los cuales se perdieron únicamente en los 12 días de la operación Linebacker 2, junto con 25 tripulantes. Aún así, el avión demostró algo crucial: podía resistir, podía adaptarse y, a pesar del daño, seguir volando.
A pesar de una sincronización y logística casi perfecta durante distintas misiones, el B-52, incluso fuera del escenario de guerra, se vio envuelto en varias tragedias. Algunos fueron accidentes clásicos que tuvieron como consecuencia la pérdida de la aeronave y toda o parte de la tripulación. Sin embargo, hubo algunas tragedias conocidas como Broken Arrow, bombas nucleares perdidas o involucradas en accidentes, recordemos, fuera de un escenario de guerra, que hicieron que el mundo mantuviera el aliento. En 1961, un B-52G se desintegró en vuelo por un fallo estructural. Llevaba consigo 2 bombas de hidrógeno Mark 39 de 4 megatones cada una. Las bombas cayeron sobre Goldsboro, Carolina del Norte, y en una de ellas, 3 de los 4 seguros fallaron, lo que quería decir que la bomba estuvo a un interruptor de detonar. En 1966, durante un reabastecimiento en vuelo, un B-52 colisionó con un avión cisterna KC-135 sobre Palomares, España. 4 bombas termonucleares cayeron al mar Mediterráneo. En 1968, otro B-52 se estrelló cerca de la base aérea de Thule, Groenlandia. Otra vez más, 4 bombas cayeron sin detonar, pero hubo una contaminación radioactiva extensa. Estos eventos expusieron el riesgo de mantener bombarderos armados con bombas nucleares en vuelo constante. El mundo había estado al borde de la catástrofe por simples misiones de patrulla. La famosa operación Chrome Dome fue discontinuada, aunque las patrullas constantes cerca de la Unión Soviética continuaron, pero sin armas nucleares a bordo. Es importante mencionar que en estos años, ambas superpotencias llegaron a la conclusión que la mejor forma de atacar al enemigo con armas nucleares no era con aviones, sino con misiles balísticos intercontinentales, o ICBM por sus siglas en inglés. Estos cohetes ascendían al espacio a velocidades hipersónicas y podían llegar a cualquier rincón del planeta en minutos, sin la necesidad de pilotos, por lo que el juego del gato y el ratón continuó y la sombra de la destrucción masiva merodeaba por el mundo. Durante la década de los 80, el B-52 continuó siendo el principal bombardero estratégico de la Fuerza Aérea. Era actualizado constantemente para incorporar lo último en tecnología. El B-52 siempre estuvo listo para entrar en acción. Se adaptó para lanzar misiles de crucero de largo alcance AGM-86. Había espacio para hasta 20 de estos misiles por avión. En raras ocasiones, podía portar 2 drones Lockheed D-21B debajo de las alas. Integró sistemas de navegación digitales que permitían operaciones seguras a baja altura. Mejoró su guerra electrónica y contramedidas defensivas. El gigante envejecido se convirtió en una plataforma de lanzamiento de precisión. Ya no necesitaba penetrar defensas soviéticas. Podía disparar desde cientos de kilómetros. También era altamente efectivo para tareas de vigilancia marítima, incluso para plantar minas. Mientras tanto, las patrullas cerca de la Unión Soviética continuaban y la tensión seguía presente, aunque el escenario político mundial estaba cambiando. En 1991, durante la operación Tormenta del Desierto, el B-52 volvió al combate. Realizó algunas de las misiones de bombardeo más largas de la historia. Aviones despegaron desde Luisiana, Estados Unidos, repostaron en vuelo, atacaron sus objetivos en Irak y regresaron a su base. Más de 35 horas y 22.500 kilómetros de vuelo continuo. Avanzado el conflicto, los B-52 tuvieron la astucia de realizar bombardeo a baja altitud, algo poco frecuente en este tipo de aviones. El Stratofortress también lanzó municiones guiadas de precisión.
había evolucionado, ya no era lo mismo que en Vietnam. Los B-52 realizaron unas 1.620 incursiones, lanzando el 40% de las armas soltadas por las fuerzas de la coalición. A finales de 1991, otro evento sacudió el mundo: la disolución de la Unión Soviética y, por ende, el fin de la Guerra Fría. De la noche a la mañana, las patrullas de B-52 dejaron las cercanías del espacio aéreo soviético y la idea de una tercera guerra mundial desapareció. Sin embargo, en otros rincones del mundo había mucho caos y Estados Unidos y sus B-52 intervinieron. Desde mediados de los 90, solo los B-52H seguían en servicio. Recordemos, la última variante del modelo, lanzada más de 30 años antes. En los años finales de los 90, los B-52 lanzaron misiles de crucero y bombas convencionales sobre Irak en 1996 y 1998 y en 1999 sobre Yugoslavia. En 2001, tras los ataques del 11S, el B-52 volvió a ser protagonista. En Afganistán, su enorme capacidad de carga lo convirtió en apoyo aéreo clave en la operación Libertad Duradera. Podía permanecer horas en órbita, listo para atacar cuando tropas en tierra lo solicitaran. No era el bombardero supersónico del futuro, era algo más útil, un camión aéreo de precisión. En 2003, el veterano bombardero participó en la libertad iraquí, lanzando al menos un centenar de misiles de crucero AGM-86. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede un avión de los años 50 seguir operativo? La respuesta es muy simple: una estructura robusta, un diseño sobredimensionado y una gran capacidad de modernización y adaptación. No menos importante, costos relativamente bajos. El Rockwell B-1B Lancer y el Northrop Grumman B-2 Spirit son más avanzados, pero el B-52 es más versátil y más económico de operar. Al día de la fecha, la variante B-52H es la única que sigue en servicio. Así es, una variante lanzada en 1961, diseñada antes de que el hombre pisara la Luna, sigue en servicio en pleno siglo XXI. Un recordatorio, si es que alguien lo necesita, de la increíble robustez del modelo. En estos años, la USAF tiene intenciones de modernizar al Stratofortress a la variante B-52J. Se planea que reciba nuevos motores Rolls-Royce F-130 junto con equipo de navegación más moderno. De hacerse realidad, se espera que los B-52 continúen en servicio hasta 2050, puede que incluso más. Eso significa 100 años de servicio, una marca que ninguna aeronave ha conseguido en toda la historia aeronáutica. Muchos aviones militares fueron y vinieron en la extensa vida del B-52, mientras el B-21 Raider se prepara para ser el nuevo bombardero furtivo del futuro. El B-52 seguirá presente en las filas. El Stratofortress no solo ha visto la historia, la ha cargado bajo sus alas. Pocos aviones militares pueden presumir haber servido fielmente a generaciones de tripulaciones y mantenerse relevante en la fuerza aérea más poderosa del planeta. Eso es legado, eso es ingeniería, eso es historia. El Boeing B-52 Stratofortress, el bombardero eterno con una silueta inconfundible y el rugido de sus 8 motores que nunca se apagó.